En el mundo de la seguridad alimentaria hay un factor que, de verdad, lo cambia todo: la temperatura. En este análisis vamos a desglosar los pilares del almacenamiento y la conservación, y vamos a ver por qué el control de la temperatura es la diferencia absoluta entre un alimento seguro y uno que es francamente peligroso. Entonces, para arrancar, una pregunta clave que va a guiar todo lo que vamos a ver. ¿Cuál es ese elemento, ese único factor que tiene el mayor impacto en que un alimento sea seguro para consumir? Y la respuesta es una y es muy clara: el control de la temperatura. Ojo, que esto no es una simple recomendación, es la regla de oro. Un control activo y constante de la temperatura es la barrera más efectiva que existe contra la multiplicación de bacterias peligrosas. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Nuestro recorrido nos va a llevar por 5 puntos que son cruciales. Primero, el principio de rotación de inventario PEPS. Después, cómo organizar físicamente un almacén para que sea seguro. Vamos a definir la famosa y temida zona de peligro. Luego, analizaremos los procesos clave donde la temperatura es vital y al final hablaremos de esa herramienta que hace que todo esto sea posible: el termómetro. Empecemos con el primer pilar: el sistema PEPS, o FIFO por sus siglas en inglés. Y esto es más que una buena práctica de inventario. Es un requisito fundamental para garantizar que lo más fresco se use primero, minimizando así riesgos y, por supuesto, desperdicio. ¿Y qué significa exactamente PEPS? Es muy sencillo: primeras entradas, primeras salidas. Es un método súper lógico y sistemático. Lo primero que entra a la despensa, al refrigerador o al congelador, tiene que ser lo primero en salir. Así se evita que los productos más viejos se queden olvidados por allá atrás, hasta que se echen a perder. Implementar el sistema PEPS se puede resumir en estos 4 pasos clave. Primero, etiquetar absolutamente todo en el momento en que se recibe. Segundo, organizar, poniendo siempre lo nuevo detrás de lo que ya estaba. Tercero, y esto es fundamental, capacitar al personal para que siempre tomen lo del frente. Y cuarto, hacer una verificación diaria de las fechas para asegurarse de que la rotación está funcionando. Avancemos un poco para ver cómo se aplica esto en la vida real. No se trata solo de fechas, sino de dónde se ubica físicamente cada alimento. Una buena organización es, de hecho, la primera línea de defensa contra la contaminación cruzada. Y esto ilustra de maravilla el punto más crítico dentro de un refrigerador: la organización vertical. Se basa en un principio súper simple: la gravedad. Las carnes, aves y pescados crudos siempre van en el estante de más abajo. ¿Por qué? Pues muy fácil. Si llegan a gotear, sus jugos no van a contaminar los alimentos listos para consumir, que por supuesto tienen que estar en los estantes de arriba. Es una regla de seguridad que no se puede negociar. Ahora, hablemos de distancias. La primera regla es que todo alimento debe guardarse a un mínimo de 15 centímetros del suelo. Y este número no es al azar, permite una limpieza correcta por debajo y evita el contacto con una de las zonas más sucias de cualquier lugar. La segunda distancia clave son 10 centímetros de separación de las paredes. Este espacio es esencial. ¿Para qué? Para que el aire circule, lo que ayuda a prevenir que se acumule humedad y moho. Y además facilita muchísimo las inspecciones para el control de plagas. Y la tercera medida de seguridad: mantener al menos 50 centímetros de distancia del techo. Esto asegura una buena ventilación, evita que los productos bloqueen las luces o los sistemas contra incendios y los protege de posibles goteras o de la condensación del techo. Muy bien, entremos ahora al concepto más urgente de todos: la zona de peligro de temperatura. Es básicamente el rango en el que las bacterias no solo sobreviven, sino que se multiplican a una velocidad increíble. Podríamos decir que es donde hacen su fiesta, a expensas de la seguridad de los alimentos. Aquí la tenemos. El dato clave es este rango, entre 5 y 60 grados Celsius. Dentro de esta zona, las bacterias que causan enfermedades pueden duplicar su número cada 15 o 20 minutos. Es impresionante. Por debajo de 5 grados, su crecimiento se frena muchísimo, y por encima de 60, la mayoría simplemente no sobrevive. Y esto nos lleva a la regla de las 2 horas. Pero ojo, la palabra clave aquí es acumulativas. No son 2 horas seguidas. Es la suma de todo el tiempo que un alimento pasa en esa zona de peligro. Cuando se recibe,
cuándo se prepara, cuándo se sirve. Si el total suma más de 2 horas, ese alimento ya no se considera seguro. Este gráfico nos muestra clarísimo por qué la regla de las 2 horas es tan estricta. Miren el crecimiento, es exponencial. Lo que empieza como un nivel bajo de bacterias, a las 2 horas ya es un nivel peligroso. Y si llega a las 4 horas, la cantidad de bacterias es tan alta que el alimento tiene que descartarse, sin dudarlo. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de estas bacterias? Con la cocción. Esta tabla muestra las temperaturas internas mínimas que se deben alcanzar. Fíjense, 74 grados para aves y alimentos recalentados, clave para eliminar patógenos como la salmonela. 71 grados para carnes molidas, crucial contra la E. coli, y 63 grados para carnes enteras y pescado. Pero con un detalle, hay que dejarlo reposar 3 minutos después, para que el calor termine el trabajo. Ahora que ya entendemos la zona de peligro, vamos a ver los procesos de transición de temperatura. Descongelar, enfriar y recalentar son momentos súper críticos, donde un pequeño error puede poner todo en riesgo. La descongelación es un punto donde se cometen muchos errores. Los métodos seguros son los que mantienen el alimento fuera de la zona de peligro, dentro del refrigerador, que es lo ideal, bajo un chorro de agua fría o en el microondas, pero solo si se va a cocinar inmediatamente después. Dejar un alimento descongelando sobre la mesada a temperatura ambiente es prácticamente una invitación para que las bacterias se multipliquen. El enfriamiento de alimentos que ya se cocinaron es igual de crítico. Hay que seguir el método de 2 etapas. La primera etapa es la más importante, bajar la temperatura de 60 a 21 grados en un máximo de 2 horas. ¿Por qué tan rápido? Porque así se atraviesa volando la zona donde las bacterias más resistentes crecen mejor. Después, se tienen 4 horas más para llevarlo hasta los 5 grados. Y para el recalentamiento, las reglas son súper claras y firmes. El alimento debe alcanzar los 74 grados Celsius en el centro para asegurar que se destruya cualquier bacteria que pudo haber crecido mientras estaba guardado. Y algo muy importante, un alimento solo se puede recalentar una vez. Cada ciclo de enfriar y calentar es un riesgo extra. Absolutamente todo lo que hemos hablado depende de una sola cosa: poder medir. Y para eso se necesita la herramienta más importante en cualquier cocina profesional, el termómetro. No se puede adivinar la temperatura, no se puede sentir, hay que verificarla. Pero claro, un termómetro solo sirve si es preciso, por eso calibrarlo seguido es obligatorio. El método del punto de congelación es el más fácil y confiable. Es simple, se prepara un vaso con agua y mucho hielo. Se mete el termómetro y se ajusta la lectura para que marque exactamente 0 grados Celsius. Es un procedimiento rápido que garantiza que las mediciones sean correctas. Y para cerrar, una última reflexión. Cada vez que se mide una temperatura, se está tomando una decisión crítica sobre la seguridad. La diferencia entre 4 y 6 grados o entre 72 y 74 puede parecer mínima, casi nada, pero sus consecuencias pueden ser enormes. Así que la pregunta que queda en el aire es, si la seguridad de la gente depende de un número, ¿existe plena confianza en la herramienta que lo está midiendo?